al Noticierito González y como siempre les damos la bienvenida a nuestra sesión de los sucesos más importantes de los años 30 a 50 con sus servidores Emilio Cantú, Brian Rodríguez, Héctor González, Axel Cantú, Ociel España. Bueno, comencemos. Buenos días, gente, yo soy Axel Cantú y como siempre con la mejor información sobre el entretenimiento y moda. Empezamos con este gran dato que es el swing. El swing era un género de música que se plantea en 1929, igual que la crisis económica, pero este tema no es de mi asunto. Por esos años llegó el tour en 1930 y durante estos años de 1930 a 1950 la música fue un factor importante. Y bueno, pasando a temas de entretenimiento, el juego Monopoly se estrenó en el año 1935 por los hermanos Brothers. A un público muy entusiasta, los juegos de mesa se convierten en un elemento indispensable en muchos hogares. Y pues pasando a temas de radio, muchas familias en los 30 tenían un radio y esta era una forma de muy popular de entretenerse, y en estas formas pueden escuchar los juegos de béisbol, por ejemplo los juegos de los Yankees, y podían escuchar las radionovelas como la de Nuestra Muchacha de Domingo o Girl Sunday, o las hazañas del Avispón Verde o el Llanero Solitario. Fueron pasatiempos populares para jóvenes y viejos, y cambiando a la vestimenta, solo los ricos podían permitirse adquirir vestimentas muy agradables, y lo que se hizo muy popular durante los años 30. Un muy buen día para toda la bandita que la sigue cotorreando. El día de hoy en este noticiero hablaremos sobre las noticias más destacadas de los años 40, hablando nacionalmente. Bueno, empezamos informando que el 14 de septiembre de 1939 se fundó uno de los partidos más importantes de hoy en día, y ese vendría siendo el PAN. Así es, un partido político muy importante que a lo largo tiene muchos representantes desde 1939. Ok, y continuamos con que en la segunda noticia, en mayo de 1942, unos submarinos nazis atacaron y derribaron dos de los más importantes buques petroleros de México, causando una gran devastación. Y como última noticia fue el día que México se unió a la guerra más violenta de toda la historia. Así es, la Segunda Guerra Mundial. El 22 de mayo de 1942, México se unió a la Segunda Guerra Mundial gracias a la noticia mencionada anteriormente, el hundimiento del Potrero del Llano y la Faja de Oro. Y bueno amigos, esto es todo por ahora, nos vemos hasta la próxima. Vientos, banda. Buenos días, soy Brian Rodríguez y en este segmento vamos a hablar de las noticias internacionales más importantes de estos años. El partido nazi tiene un nuevo líder y es Adolf Hitler, y les contaremos la historia de cómo llegó a tal hazaña. Básicamente, Hitler acabó con la democracia de Alemania y se apoderó del Banco Nacional. Después de eso rompió el Tratado de Versalles y con el dinero pagó la reparación de la Gran Guerra y lo invirtió en el país. De hecho, Hitler iba a ser un héroe para Alemania, pero la Segunda Guerra Mundial comienza. Y a causa de la Segunda Guerra, El Gran Dictador, la película fue un éxito a pesar de sus críticas y prohibiciones en diferentes países. Esta sátira del Führer sigue tocando los corazones de muchos. Para quien lo haya sido, no contaré nada sobre la trama para quien la quiera ver. Después de todos estos años de la guerra, con el supuesto suicidio del Führer y la rendición de Japón tras los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki hechos por Estados Unidos, la Gran Guerra ha terminado. Ahora vamos a mi sección de famosos. ¿Qué onda mis toritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi sesión y ahora vamos a empezar. El 2 de agosto de 1930, Einstein, uno de los más brillantes de la historia, junto con Oppenheimer, crearon la arma más letal de toda la existencia humana, la bomba atómica. Alemania es derrotada en el 30 de enero de 1943. Selló la derrota nazi en Stalingrado. Sin embargo, no sería el fin de la invasión alemana en la Unión Soviética. Hitler nunca aceptó una rendición y exigió a sus hombres que mantenerse firmes
a pesar de la contraofensiva rusa que estaba por caer. Bueno, ahora el siguiente suceso. En 1957 ocurrió una tragedia. Laika, la perra astronauta, murió. Ella fue el primer ser vivo al subir a la órbita de la Tierra. Duró un mes en la nave antes de morir en órbita. Con esto hemos concluido mi sección. Ahora vamos con Emilio Canturroca. Y un dato interesante, ahorita estamos en Alemania entrevistando a uno de los líderes nazis que fue encarcelado. Bienvenidos a la sección de los deportes y ahora me gustaría comenzar hablando del tema de fútbol. En la época de 1942 iba a ser el mundial, pero como se esperaba, muchos futbolistas, cuerpo técnico, entrenadores, etc. se fueron a la guerra a luchar por su país. Entonces, como se esperaba, la Copa del Mundo, el torneo más importante de todos los tiempos, fue cancelado y se regresaría hasta los años de 1950. En esta época fue en Brasil el torneo. Y en esos tiempos de 1950 fue una época muy bella para el fútbol porque fue el nacimiento de Pelé. Ahora, en el fútbol americano, uno de los más grandes equipos de la actualidad, que son los Steelers, y el campeón actual, que son los Eagles de Filadelfia, en el periodo de la guerra muchos jugadores y cuerpo técnico fueron a la guerra, y estos equipos que acabo de mencionar decidieron mezclarse y formaron a los Steelers, que al terminar la guerra se separaron y volvieron a ser su club por separado. Y ahora, por último, me gustaría ir al tema del box, que en esta época era súper popular, ya que Joe Louis enfrentó al campeón Max Schmeling por el título mundial de pesos pesados y logró recuperar el título en 1938 y ocasionó un enfado enorme por parte del gobierno alemán, y los americanos lo sintieron como una victoria para su país. Nos vemos a la próxima.